¿cómo están? Buenas noches. Un cordial saludo desde Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Les habla el doctor Alejandro Navarrete. El día de hoy tenemos un invitado especial, como siempre, el doctor Diego Horna, y vamos a traerlo al estudio para que pueda conversar con nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy bien por aquí, espero que bueno, estén bien ustedes igual por casa también. Un gusto. Perfecto, hombre, perfecto. Diego, gracias. Por acá mucho calor, me imagino que en el Perú y en Sudamérica mucho frío. Sí, hacen bastante frío, bueno, hay sitios donde siempre va a ser un calor increíble como en Colombia, pero por acá al menos un poquito más al sur estamos con mucho frío. Ok, bueno pues, Diego, bienvenido y otra vez agradecerte por la generosidad, hombre, de poder compartir tu expertise, como decimos en inglés, el área de experto desde la perspectiva de terapia de pareja. Diego es un terapeuta de pareja, que ya trabaja algunos años en este campo, y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre un tema relacionado a la infidelidad, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la persona infiel, la persona que rompe de alguna manera los votos de fidelidad, los votos de solamente contigo y con nadie más. Vamos a hablar el día de hoy de la persona infiel, el hombre, la mujer que son infieles en relaciones donde hay un compromiso, ¿verdad? Una relación de compromiso, ya sea de novios, enamorados, pareja o de esposos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué te llamó la atención o cuando tú pensaste en el título de conversación que te di, Diego, qué pensaste o qué es lo que has podido concluir, diríamos, con esta pregunta, ¿no? Que parece ser una pregunta simple, pero que me imagino va a generar una respuesta muy compleja, ¿verdad? Una vez infiel, siempre infiel. ¿Qué piensas de eso, Diego? Bueno, yo considero que en general cualquier aspecto de lo que tenga que ver con vínculos de amor y de pareja pasa por un filtro siempre de lo social, por un lado, y de lo que se entiende como más íntimo, ¿no? De uno mismo, un poco para que se configuren, ¿no? Este tipo de conductas. Entonces, si hablamos de que siempre infiel, o que una vez infiel y siempre infiel en todo caso, va a pasar también por un filtro de lo social, de lo que entendemos por lo que es infidelidad, por un lado, que es algo que se conversa siempre en pareja, como tú bien ya lo has comentado antes en otras charlas, y también por un poquito de el contexto que nos circunda en torno a nuestro vínculo con la pareja, ¿no? Un dato interesante que hace poco lo he leído en un libro llamado Date, si no me equivoco, es un libro muy interesante de un psicólogo, Dr. Miller, y el otro son dos autores, Tucker Max y el especialista Miller, no me acuerdo en este momento su especialización, su grado, ¿no? Ajá. Entonces ellos lo que comentaban es que los hombres en toda su vida esperan más o menos mantener 15 vínculos de este tipo, entre novias o gente esporádica con la que se comparta algún tipo de amor o de pareja. 15 es lo que ellos han mencionado. Mientras que las mujeres es entre 2 a 5. Entonces, o sea, este dato es interesante un poco de cómo lo cultural en todo el mundo, porque es un estudio que lo han hecho, si no me equivoco, en más de 50 lugares en todo el mundo. Es un dato interesante a considerar para los psicólogos y psicólogas que ven este tipo de casos, ¿no? Porque muy posiblemente esta esperanza, entre comillas, en este caso de los hombres, que como nos enseña esta data, esta estadística, esperan más vínculos, puede ser algo que lo consideremos cuando en muchas ocasiones escuchemos, y es algo que tú muy seguramente lo has escuchado, ¿no, Alejandro? Esa frustración, ese, ese hilo de frustración que mencionan algunos hombres o mujeres de no poder vincularse con más personas porque ya están en un matrimonio o están de novios, ¿no? Eso es algo que se me hizo muy interesante cuando se conversó sobre el tema de hoy, ¿no? Un Ajá. dato interesante. Ok, ok. Ahora, Diego, hay alguna polémica de lo que significa la infidelidad en general, ¿verdad? Para algunas personas la infidelidad puede estar asociado a la parte sexual, básicamente,
¿verdad? O sea, si yo tengo una compañera fuera de mi relación de pareja, digamos, donde hay este compromiso, ¿verdad? De repente de mi esposa, y tengo una compañera con la cual suelo tener una amistad especial y comenzamos a hablar sobre nuestras cosas personales y hablamos sobre pues nuestras cosas quizás privadas, y como que comienza a ver como una especie de ser como parte de, una parte importante que me escucha, que me hace sentir de alguna manera relevante, escuchado, por ejemplo, ¿no? Eso Mm. podría estar entrando en un campo de infidelidad, pero hay personas que piensan que solamente es el tema de, ok, solamente cuando cruzas la línea de darle un beso, abrazo o tener sexo, para algunos es solamente el hecho de tener sexo, podría entrar en un campo de la infidelidad. Pero ¿qué cosa es, diríamos, cómo podríamos definir esto de infidelidad para después enfocarnos en la parte de la persona que es infiel? Bueno, Helen Fisher es una autora de la que siempre se comenta de la formación en psicoterapia que hacemos con el Instituto de Consejería de Atlanta. Esta Ujú, autora nos comenta, por ejemplo, que en un estudio en más de 29 países, si no me equivoco, ujú, eh, la gente en general, por parte de las mujeres, piensa que la infidelidad o su perspectiva de la infidelidad es que estén enamorados, sus esposos, sus novios, de alguien más. O sea, es el factor de la emoción. Mientras ujú, que por el lado de los hombres en este estudio es el sexo. ujú, Y eso guarda también un vínculo más evolutivo, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad actual la infidelidad pasa por un tema del acuerdo de lo que significa ello. Es por ujú. eso que en la práctica se puede ver a gente que para algunos es infidelidad una cosa y para otros no, pero si nos vamos a la estadística y a la generalidad, para los hombres es esto y para las mujeres es aquello, ¿no? Ujú, Es un ujú. aspecto interesante, Helen Fisher, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y además tiene que ver mucho con romper un acuerdo, porque yo creo que una pareja establece un acuerdo previo al compromiso, ¿verdad? De lo que significa, lo que se espera del comportamiento del uno del otro. En algunos Ujú. rituales, por ejemplo, religiosos, uno jura ser fiel, ¿verdad? Ser fiel es no engañarte con otra persona. Quizás no significa no enamorarte de otra persona, ¿verdad? Pero mucha infidelidad pasa por el tema de secretos, de algo oculto, de Algo algo cool. que no, que nadie más sabe, sino yo y mi amiga especial, o mi amigo especial, que en ese momento no se ha convertido en nada erótico, nada sexual, no ha habido pues relaciones sexuales, no hay nada, pero hay una especie de secretismo, de esa cosa privada, ¿verdad? Esa cosa que me hace, que me genera una vibra, una sensación especial de estar Mm. vivo, de sentirme importante, sentirme escuchado, sentirme que otra vez me siento como esa revaloración, ¿verdad? Que muchas veces en los matrimonios con el tiempo uno entra en una situación de, diríamos, de monotonía o de mucho estrés por las situaciones con los hijos, con la economía, etcétera, etcétera. Entonces viene una persona y se vuelve tu cómplice y se vuelve Exacto. como una persona que comienza a escucharte todo el lado bueno y el lado oscuro tuyo, ¿verdad? Y Mm. comienzas a tener una serie de emociones sobre esa persona. Entonces, Sí. muchos expertos llegan a ese acuerdo, que es romper ese vínculo, esa especie de contrato que tengo con mi pareja y entrar en un campo de lo prohibido, de lo secreto, con una tercera persona, con una persona que está fuera de la relación. ¿Qué opinas de eso? Porque eso es algo que algunos expertos concluyen, ¿verdad? Que es muy cierto, de hecho, ahí hay un par de ideas importantes. Una es la de John Gottman, no solamente la que él siempre menciona, que es una de las que se conocen más, que es esta idea de las ventanas de la casa, Uh -huh, pero es otra que me parece muy importante, ¿no? Que según su estadística, que es muy seria como ya la conocemos, uh -huh, la cualidad más importante que esperan las mujeres en los hombres es la confianza. O sea, uh yo -huh, necesito confiar
en la persona con la que me vinculo, en este caso un hombre, ¿no? Entonces, si constantemente yo comparto cierto tipo de conversaciones que no comparto con otra gente, incluida mi pareja, yo voy a comenzar a generar un vínculo que va a llevar un significado más Ujú, interesante, más importante que el que yo ya tengo con mi novia, con mi esposa. ujú, Y eso es algo que va en algún momento definitivamente a generar la emoción. O sea, yo empiezo conversando y en la emoción, y digo, y en la conversación, en esa interacción, voy a generar un vínculo, el vínculo va a generar las emociones y las emociones van a llevar a los actos y el acto es justamente la infidelidad, ¿no? Entonces sí, yo pensaría la importancia también de conversar entre las parejas que es ser infiel. Por ejemplo, hay otro estudio en Moscú que dice que a mí me impresionó, que yo no lo sabía, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay inconveniente y es aceptado que los hombres convivan con más de una mujer. ujú. Y al parecer no genera ningún tipo de incomodidad entre la esposa y la amante, por ejemplo, y es por la escasez de los hombres en el país. Claro. Entonces sí, definitivamente hay todo un factor social de promedio que es importante considerar, ¿no? Sí, y algunas parejas con las que yo he trabajado en estos años, que de alguna manera me buscan por un tema de infidelidad, lo que me ha sorprendido o me ha llamado mucho la atención es parejas con matrimonios abiertos, en las que se permite que él salga con otras mujeres, que tenga otras parejas, que ella también haga lo mismo, ¿verdad? Pero que me buscan por un tema de infidelidad. Entonces, y yo digo, bueno, si tienen un matrimonio abierto y tenemos carta abierta, pues a acostarnos, a tener sexo con quien querramos, ¿cómo es esto de que hay un tema de infidelidad, verdad? Y lo que pasa es que, por ejemplo, pensaba en un par de parejas que vi recientemente que ellas me decían, no, lo que pasa es que él se acostó con una chica que yo no conocía, no era amiga nuestra, no era del grupo, no era, la primera vez lo hizo con una prostituta y la otra vez fue con una chica que yo no conocía. Y él me mintió, me dijo que se iba a reunir con unos amigos y se terminó yendo al hotel con esta chica. Entonces, pero la regla del matrimonio es abierto. Después leí una historia de un actor porno, me parece que italiano, que de alguna manera se terminó divorciando de su esposa por un tema de infidelidad también, ¿verdad? Y su trabajo es tener sexo con múltiples mujeres, me imagino, porque es un actor de películas para adultos. Entonces, yo creo que de alguna manera se ratifica el hecho de que la infidelidad entra en un campo de secretos. Lastima el secreto, lastima el hecho de no reconocer con quién estoy, lastima el hecho de darme cuenta de que la persona con la que estoy casado, con la que me he comprometido, no es la persona que parecía ser. Como que tenía una doble vida, como que tenía una máscara puesta. Y eso es de alguna manera lo que genera mucho la traición, el dolor, ¿verdad? Entonces hay una experiencia traumática, definitivamente. Pero después vamos a hablar de la persona que ha sido engañada, evidentemente. Pero volvamos otra vez al caso de la persona que es infiel. ¿Qué piensas que pasa con estas personas? ¿Por qué estas personas suelen romper estos votos de, diríamos, de exclusividad? Que tú eres para mí nadie más y yo decido romper esos votos y decido salir con otra persona. ¿Qué piensas que ocurre con estas personas, Diego? Pueden ser más de una cosa, yo consideraría bueno, lo que he podido ver en las últimas ocasiones, porque hay un factor importante de desconocimiento también, de cómo es que si camino por este sitio voy a acabar siendo infiel, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy sumamente enamorado de mi esposa, pero encuentro a alguien en mi trabajo y comienzo a conversar y me siento cómodo con ella y le comienzo a contar aspectos más íntimos y personales y eso se une todas las horas que comparto en este ejemplo, con esta mujer. Entonces va a haber un punto en el que yo, por desconocimiento, puedo llegar a enamorarme. Uh -huh. Esa es una de las explicaciones de por qué las personas que están en minería, por ejemplo, que se internan en la mina Uh -huh. o la gente que está en los hospitales el día entero, sean médicos o técnicos o enfermeros. Hay una data interesante en ese sentido
de infidelidad, ¿no? Porque estoy compartiendo el día entero. Entonces, si es que yo desconozco que hay cosas que las tengo que solo darle a mi pareja en cuestión de confianza, de comunicación, voy a acabar por ese camino, ¿no? Entonces es importante, por un lado, el considerar el desconocimiento como uno de los factores, ¿no? Ujú, ujú. O Yo sea, pensaría que, dime. o sea que de alguna manera el hecho de tener la amistad, diríamos, porque en muchos estudios que se han hecho sobre este tema, muchas mujeres o hombres no tenían intención inicial de ser infieles y de ir específicamente y enamorar o acostarse con esa otra persona, ¿verdad? Sino que comienza como una especie de un vínculo emocional, de sentirse otra vez escuchado, escuchada por esta persona que se vuelve como una especie de consejero, consejera o buen amigo, buena amiga que siempre está disponible para ti, ¿verdad? Claro, y en ese vínculo se va a liberar un montón de dopamina y oxitocina y Ujú. son hormonas que están muy asociadas al apego. Entonces, si yo me siento muy bien con mi compañera o mi compañero de mi centro de labores y encima yo lo veo por horas de horas más que a mi esposa o que mi esposo, esa sensación de apego constante va a generar en algún momento que unido al vínculo de la confianza pueda calmadamente desembocar en infidelidad. Entonces, el conocimiento de estas cosas es algo importante también para los matrimonios, ¿no? Y más aún con los que ya están acudiendo a nosotros en psicoterapia. Sí, cierto, 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 cierto. Ahora, había puesto yo, diríamos, este banner acá debajo que dice las infidelidades pasan en buenos y en malos matrimonios. Hay un mito que dice que las infidelidades pasan porque hay una carencia o falta algo en el matrimonio, como que pues no consigo lo que yo deseo en mi casa, entonces lo tengo que conseguir fuera. Y muchas veces la persona que ha sido engañada asume cierta responsabilidad de que yo no di lo suficiente. Pero lo que las investigaciones demuestran con respecto a esto es que las personas que son infieles son las que dan muy poco en la relación. Y ahora imagínate si tuviéramos que encontrar fuera de nuestra casa o de nuestra relación cosas que no tenemos o no nuestra pareja no nos da, siempre vamos a tener una justificación para ser infieles, ¿verdad? Porque si yo espero una mujer que tenga tales características, pues uno no se casa con la persona perfecta. Entonces siempre van a haber, diríamos, justificaciones para decir, ok, me voy y tengo una amiga especial o me termino acostando con una amiga especial porque ella habla más bonito, porque ella baila más bonito, o porque ella hace esto, cocina más bonito, no sé. O sea, entonces, ese es uno de los primeros mitos. Y el problema de esto es que no hay una vacuna contra el hecho de que te puedan ser infiel a ti. O no hay una vacuna que yo soy una persona que diga, no, yo en mi moral, en los valores que yo tengo, yo respeto a mi esposo, respeto a mi esposa, y esto nunca lo voy a hacer. Es más, he escuchado de muchas personas que han sido infieles, que me dicen, yo nunca pensé que iba a meterme en una situación así. Nunca. Y claro, son las personas que pueden desarrollar un sentimiento de culpa, de alguna manera, decir, Dios mío, no sé ni en qué momento me metí en esta turbulencia, en qué momento crucé esta línea prohibida. Y en mi vida, dicen ellos, nunca me imaginé que yo iba a ser una persona que de alguna manera terminaría engañando a mi esposo o a mi esposa. Entonces, hay esta idea, ¿verdad?, de que solamente la infidelidad ocurre porque algo malo está pasando en tu relación. Pero muchas infidelidades, Diego, pasan en buenas relaciones, en buenos matrimonios. Y esto de alguna manera nos pone en alerta quizás a todos, ¿verdad? Que quizás yo pueda ser la persona que termine engañando, quizás yo pueda ser la persona que me terminen engañando a mí, ¿verdad? ¿Qué dices sobre esto, Diego? Mm, o sea, estaba escuchándote y me acordaba de algo que también dice Marty Hasselton, es una Ujú. psicóloga, que menciona que la evolución nos ha hecho para que se hagan, o sea, la evolución ha contribuido
en la monogamia, ¿no? Ujú, Entonces, sí, sin lugar a dudas hay ciertos factores como por ejemplo que se tengan hijos que va a contribuir o no en la monogamia. ujú, Eh, pero en los matrimonios sanos, entre comillas, donde no hay conflictos, donde hay cierto tipo de cualidades íntimas, el factor en estos casos es justamente el desconocimiento, ¿no? O sea, soy buen esposo, pero muy torpe y no sé que si sigo haciendo esto me voy a acabar por enamorar, ¿no? Y por acabar siendo infiel. Estas son las personas que llegan a consulta y que dicen que no entienden cómo es que han hecho eso, ¿no? Es ujú. justamente el desconocimiento de por qué camino no hay que caminar. Sí, sí. Ahora, con respecto a la pregunta que nos hacíamos, una vez infiel, siempre infiel, yo creo que la respuesta más simple desde mi experiencia personal trabajando con muchos matrimonios donde ha habido este tema de infidelidad, es que no siempre diríamos, esto no es una verdad absoluta para todos, ¿verdad? Hay personas, muchas parejas que han entrado en este campo de la infidelidad, han sido situaciones únicas, situaciones en las que, como te decía hace un momento, pensaron de que nunca se iban a meter en una situación así. Entonces, no es que sea actos meramente repetitivos, ¿no? De que una vez que lo hago, lo voy a hacer siempre. En mi Mm, experiencia yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Y he visto muchos matrimonios que han podido recomponerse después de haber vivido un tema de infidelidad, ¿verdad? Pero que el punto de partida es que la persona que cometió la infidelidad tiene que mostrar un arrepentimiento sincero y un compromiso sincero de no volver, diríamos, a entrar en un campo minado, de no volver a engañar. Entonces, eso es lo que yo he podido percibir cuando hay estos casos de infidelidad. En tu experiencia, ¿tú crees que hay personas que, evidentemente me imagino que hay muchas personas que son repetitivamente infieles, ¿verdad? Y que, es más, he escuchado historias de que, bueno, yo soy infiel por naturaleza, dicen algunos, ¿verdad? sí. Entonces, ¿tú crees, qué crees con respecto a esto? O sea, uno en realidad puede cometer una infidelidad y hay posibilidad de cambiar. Mm, hay una metáfora que uso siempre, que es la del mar sin límites, que siempre la uso para explicar un poco esta idea, ¿no? Ajá. Hay una zona del mar que no le pertenece a nadie, ¿no? Por Ujú, ejemplo, hay una zona del mar que le pertenece a Estados Unidos, hay una que le pertenece a México, qué sé yo, a Chile, a nosotros, en fin, ¿no? Pero hay una zona del mar que no le pertenece a nadie. ujú, Y esa zona del mar, como no es de nadie, tiene leyes muy laxas. ujú, Puedo hacer cosas que no puedo hacer en otros lados. ujú, Puedo, si quiero, ensuciar o hacer, qué sé yo, consumir cierto tipo de sustancias que son ilegales, ¿no? ujú, Entonces yo le digo a la pareja, suelto esta metáfora en ocasiones, para un poco indicar que se necesita cierto tipo de límites más claros también. ujú, Porque claro, si yo fui infiel y mi pareja no demuestra un tipo de freno frente a la acción que yo cometí, no demuestra ningún tipo de incomodidad clara, concisa, que genere un cambio en la conducta del otro, ujú, muy posiblemente es algo que suceda de nuevo. ujú. Entonces, esto es como un mar sin límites, es como un mar que no es de nadie. Van a poder hacer lo que quieran, ¿no? Si quieren ensucian, si no, no. Entonces, parte también del cambio pareciera que va de la mano también con el cambio de la conducta de ambos. O Ujú. sea, ni yo te lo permito que pases por estos límites y eso lo que genera es que yo sea más consciente de lo que hice. Ok. Es algo que me gusta mucho estar ilustrándolo de esa forma, ¿no? Entonces, ante la duda de una vez infiel es siempre infiel, yo diría que no, pero también se necesita cambiar un poco el vínculo que mantengo con la pareja para que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Claro, porque a veces hemos visto personas que, por ejemplo, han perdonado una infidelidad 3, 4, 5 veces. Entonces, quizás vaya de alguna manera con lo que tú estabas graficando hace un momento, que tiene que ver un poco con tener límites también y saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos que nos pueden de alguna manera detener y decir, Claro. oye, estoy perdiendo esto, si es que continúo con este tipo de conducta, por decirlo así.
¿verdad? Entonces, si la otra persona me pone un límite con claridad, quizás eso me va a frenar un poco también, ¿verdad? Porque algunas personas, cuando hemos trabajado esto en la formación, algunos de nuestros alumnos nos han dicho, claro, es que pues la monogamia, el ser humano no está diseñado para la monogamia. Biológicamente estamos diseñados para tener parejas múltiples, ¿verdad? Mm. Podemos tener 4, 5, 6 parejas múltiples y todo el mundo, todas las parejas que querramos. Entonces hay un príncipe en Etiopía que tiene más de 100 esposas. Entonces es el tema de cultural, social que tú decías hace un momento, que es totalmente válido. En nuestra sociedad nos dicen, no, tú te puedes casar solamente con una persona y nada más que con una persona, ¿verdad? Mm. Nuestros valores ah, sociales, muchas veces religiosos también, nos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está permitido, qué no está permitido. No está permitido que te cases con dos mujeres, ¿verdad? Pero, de alguna manera, en ciertas subculturas pueden decir, pero sí está permitido que tengas 2 o 3. Y para los hombres muchas veces la infidelidad es un tema de buscar aventura y regenerar tu energía, ¿verdad? Conquistando mujeres. De hecho, que este autor, este psiquiatra de acá de Atlanta, él hablaba de un término que me interesó muchísimo, que él hablaba del término que es masculopatías, que es la patología de la masculinidad, que el hombre en su afán de afianzarse ante la sociedad como hombre, tiene que encontrar ciertos recursos que llenen esos vacíos, esa soledad en su formación, por la cultura machista en la que nosotros crecemos. Y muchas veces eso es favorecido también por las mujeres, ¿verdad? De que no, tú eres hombre, tú no barras, tú no cocines, tú no limpies, que lo haga tu hermano. Cosas así. O que nos digan cuando somos adolescentes, oye, ¿y ya debutaste? ¿Ya tuviste mujer o no tuviste mujer? Y es como que, pues, esa es la iniciación, ¿verdad? De convertirte en hombre en muchas subculturas. Entonces hay una presión social, pero mientras con las mujeres no pasa eso. Las mujeres tienen su regla y tienen sus quinceañeros y eso ya las convierte en señoritas. Las convierte ya, hay una iniciación sexual, una iniciación, diríamos, de su desarrollo con respecto a lo que es ser niñas, convertirse en adolescentes y mujeres, ¿verdad? Pero los hombres no tenemos esos rituales de iniciación, ¿verdad? Porque no hay pues un quinceañero para hombres o una cuestión social que diga ya te convertiste en hombre, ¿verdad? Entonces hay una malformación. Entonces Frank Pittman hablaba de estas distorsiones y la soledad que desarrolla el hombre, que el hombre no sabe cómo adaptarse a los cambios de las mujeres, por ejemplo, que las mujeres pueden tener mejor nivel académico que nosotros, pueden tener mejor nivel socioeconómico que nosotros, ¿verdad? Pueden ser mucho más inteligentes, pueden ser más líderes que nosotros, y no nos hemos adaptado a esos cambios. Y eso ha generado muchísima soledad. Entonces nos vuelve de alguna manera competidores en la que nos metemos al trabajo obsesivamente y que siento que ganando más plata, eso me va a dar cierta ventaja con respecto a otros hombres y teniendo cierta posición económica, me da una posición de afianzarme como hombre, ¿verdad? Un hombre de éxito y me vuelvo competidor arrasando a todo el resto de gente y no me interesa qué pase con el resto. O me vuelvo el típico galanteador, que Pittman hablaba de los líricos y los épicos. Unos son los hombres que son selectivos, que buscan mujeres bonitas o con ciertos estilos de ser, que delgaditas, que blanquitas, que o morenas o altas o bajitas, y son enamoradores, ¿verdad? Son los románticos que te llevan flores, se comprometen, te prometen cosas y qué sé yo. Y hay otros que son los épicos, que es todo lo que tenga vagina, ellos están ahí. Entonces, y no me importa si tienen las condiciones que me gustan o no me gustan. Yo soy un conquistador nato. Pero eso tiene que ver muchísimo, es muy interesante por la posición de Frank Pittman, porque él hablaba de esta cuestión de la soledad del hombre.
y criándonos en una cultura machista, pues pensamos que afianzar nuestra masculinidad se da teniendo muchas mujeres o ante el grupo de amigos, ¿verdad? Si tú tienes las mujeres más bonitas, eres el más bacán, eres el más, el líder, ¿verdad? O si eres el más fuerte, o cosas así, ¿no? Entonces, somos competidores y tenemos que demostrar que somos más fuertes con otro para afianzar esa masculinidad. Y eso, como no podemos ganar en todo, nos genera mucha soledad, de acuerdo a Pittman. Y una de las maneras de enfrentar todo eso es teniendo múltiples mujeres y conquistando múltiples mujeres, de acuerdo a Pittman. Pero lo que yo he visto en mi práctica en los últimos años, Diego, es más mujeres que son infieles ahora. ¿Qué piensas de esto? O sea, porque Pittman tenía cierta razón, ¿verdad? De que los hombres, ok, éramos los natos mujeriegos y qué sé yo, ¿verdad? Y antes las mujeres tenían que quedarse con nosotros, pues porque, bueno, era mal visto que una mujer dejara a los hombres. Pero cuando las mujeres han crecido, ya no es un vínculo monetario que nos ata a nosotros. Es meramente una cuestión afectiva, ¿verdad? Pero las mujeres ahora sí pueden divorciarse y más bien es una vergüenza quedarse con un hombre que no valga la pena. Socialmente son incitadas a decir, oye, pero déjalo, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? No te dejes. Entonces ya se vuelven como, o sea, el tema es bien complejo, pero no sé, ¿qué piensas, Diego? Bueno, sí, es bien complejo. O sea, igual que antes, te escuchaba y me ponía a pensar en Opi, que es otra especialista, también psicóloga, Kit Opi, que menciona junto a Fisher y junto a otros autores que la monogamia es evolucionista, o sea, la monogamia ha servido no solamente para que nuestro cerebro sea más grande, sino también para que la especie se mantenga en el mundo. O sea, no somos como, por ejemplo, qué sé yo, algunos animales que salen de los huevos y ya son independientes. El ser humano sí necesita mucho del cuidado de los padres hasta mucha edad, o sea, ¿no? Entonces, la monogamia ha contribuido para ello. Entonces, en un mundo en el cual hay otros medios para salvaguardar la vida de un hijo, quizá la monogamia se torna menos indispensable que antes. Es una duda al aire, no es algo que estoy afirmando, ¿no? Pero si se parte de la noción de Kitopi y de Helen Fisher, entonces muy posiblemente en este mundo ya la monogamia es menos necesaria. Eso no es que la vuelva mala o buena, pero quizás ya no la necesitamos tanto como antes, ¿no? Por otro lado, me ponía un poco a pensar en lo que comentabas acerca de los hombres y sí, o sea, hay diferentes factores en torno a la idea de cómo es que los hombres sufren, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, el tema de la competencia es algo que no nos conviene, porque siempre van a haber un grupo de hombres que no aguanten la competencia, que no puedan con la competencia, y quizás esa es una de las explicaciones de que los hombres se suiciden más, que hayan más enfermedades mentales por parte de los hombres, quizá también por la competencia. Bueno, de la competencia hay un factor también bioquímico, ¿no? Que es el de la testosterona, que siempre juega un poco a favor de la competencia, pero ese es un poco lo que hace que la gente, que los hombres específicamente, su centro de labores los mantengan hasta los 65, ¿no? Más o menos es la edad en que se jubila un hombre. Y hay sitios que es hasta más edad. Entonces, no sé si es una cultura que en la práctica sea tan claro, sea tan clara la conveniencia hacia los hombres, así como se piensa que lo es, ¿no? Sí. Yo pienso que sí en algunas esferas, pero no en otras, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces, sí. Sí, Algo que es interesante es también, en torno a lo que has dicho, cómo es que también en culturas, en sociedades donde hay menos desigualdad, la gente suele ser más feliz, más contenta. O sea,
en sociedades donde hay más desigualdad económica, es decir, cuando hay una brecha económica más grande entre la gente con dinero de la que no lo tiene, suele haber más violencia y este tipo de cosas, ¿no? Y más competitividad también. Es otro factor interesante, ¿no? A considerar en torno a lo que es infidelidad específicamente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, el tema de la mujer también es interesante, que te decía que muchas mujeres, ah, digamos, hace años, 32 años que comencé trabajando como terapeuta, pues eran generalmente los hombres los que engañaban a sus parejas, ¿verdad? Ahora las mujeres engañan muchísimo a sus parejas y es más, o sea, la mujer, el engaño de la mujer se da mucho por la soledad que vive en un matrimonio, la soledad afectiva, la soledad emocional que vive ella en una relación. Entonces, claro, aparece una persona que escucha, que está atento a las necesidades de ella y claro, y eso le genera una sensación de otra vez renacer, estar viva, sentirse importante, ¿verdad? Mm. Pero hay una infidelidad que entra en otro campo. Hay muchos hombres que tienen sexo con prostitutas y no hay, lo afectivo no funciona para nada. Simplemente busco una chica que tenga tal cuerpo, tales características y ya está. Y ni siquiera me interesa cómo se llama y ni siquiera me interesa ser amigo de ella. Pero hay mujeres que han comenzado con esa onda, ¿no? Entonces, tener encuentros sexuales con diferentes personas donde lo afectivo no está necesariamente de alguna manera relacionado, involucrado. Entonces, yo creo que estas son cosas que han ido cambiando en los últimos años, ¿verdad? Ujú. Y que son realidad, que los terapeutas de pareja tenemos que enfrentar. Porque fíjate, ¿por qué es importante este tema, Diego? Porque el 25% de todas las parejas que buscan ayuda de terapia de pareja lo hacen por un tema de infidelidad, la cuarta parte. Y hay algunos estudios que dicen que el otro 25%, es decir, va a haber un total de 50% de las parejas que buscan terapia de pareja, un 25% lo hace como consulta inicial porque pasó esto, otro 25% no lo hace con esa consulta inicial, pero el tema va a salir durante el transcurso de la terapia de pareja. Que en algún Sí. momento se presentó un tema de infidelidad en la relación, de repente hace un año atrás o hace 5 o 10 años atrás, y que no supieron cómo trabajar el tema, lo callaron, pensaron de que ya no hablando sobre eso, en verdad era lo mejor para evitar el dolor, ¿verdad? Pero que después de 10 años la experiencia de trauma regresa. Y he visto muchos matrimonios que después de que inician terapia de pareja, resultan hablando de algo que ocurrió hace 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, el 50%, de acuerdo a algunos estudios, de parejas que van a terapia de pareja van a presentar ese tema de infidelidad. Ujú. Entonces, creo que de alguna manera, para los terapeutas que nos escuchan, o para las personas en general que nos escuchan, es un tema relevante. Quizás de los oyentes que no son terapeutas dirán, bueno, ¿habrá alguna manera de prevenir esto? ¿Habrá alguna manera de, en realidad, ser fiel? ¿Qué es lo que necesito ser para ser fiel, verdad? Y desde los terapeutas de pareja es cómo ayudo a las parejas a poder reconstruir esta relación, ¿verdad? Porque hay la posición de, ok, esta pareja quiere seguir junta, pero el dolor es tan profundo, el dolor es tan grande, ¿cómo los ayudo en general? Entonces hay dos perspectivas de este problema, pero no sé, quería antes de entrar a más comentarios sobre esto, Diego, Marta nos pregunta y dice, si hablamos del perfil del infiel, ¿podríamos hablar del perfil de la persona que lo permite? Nadie le Bastante. hace nada a alguien que no quiera. La pregunta sería, ¿por qué la gente engaña? A ver, Diego. Bueno, esto sí pasaría por diferentes causas. Bueno, con Marta ya hemos tenido el gusto de que sea una estudiante de la formación que mantenemos juntos, Alejandro. Ella, bueno, la duda yo creo que se contestaría un poco por lo que ya se mencionó, que es el desconocimiento, que es muy seguramente lo que sucede en matrimonios que no tienen conflictos.
y otro sí fuera ya un factor de eh, alguna suerte de necesidad de no negarme nada. ¿Mm? A mí me gusta este filósofo Byung-Chul Han, Ujú. y él habla mucho de eso, ¿no? De que estamos en una suerte de sociedad donde el consumo es la norma. O sea, el que yo me niegue algo es un imposible, el que yo me niegue algo es como que me ampute una parte de la vida. Entonces, si yo tengo la posibilidad de acceder a un tercero que no es mi esposa, que no es mi esposo, entonces lo hago, porque estoy en ese contexto en el que el consumo de Internet, de redes, de cosas, de personas, es la norma. Entonces sí, si no tengo la capacidad para negarme esa experiencia, muy posiblemente caiga en ella. Ujú. Y por otro lado está lo que ya hemos conversado. Y por otro lado está sin lugar a dudas un factor de lo que ya dijo Alejandro en torno a Frank Pittman de los líricos y los épicos, ¿no? Es- Esto se complementaría con estas ideas. Sí, 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 sí. Y Marta, yo creo que la gente que engaña comienza a descubrir cosas de sí misma, que es lo que le llama la atención, ¿verdad? Recuerda, los seres humanos, lo prohibido, ¿verdad? Nos llama mucho la atención, nos da como curiosidad. Hace un momento yo mencionaba que las personas que han sido infieles muchas veces pensaron en su vida nunca meterse en un campo minado de tal dimensión que podría generar tanto dolor. Ellos dijeron, yo nunca lo voy a hacer, oh Dios mío, tengo una amiga que lo ha hecho, qué terrible, cómo Carmencita se ha metido en esto y está con otro hombre y he escuchado, o sea, encima lo criticamos, pero resulta que con el tiempo tú te terminas involucrando en eso. Y creo que el tema pasa también por manejar límites, manejar, no entrar a terrenos que son prohibidos, que te dan tanta curiosidad, ¿verdad? Si comienza a ver una persona que te comienza a sentir atractiva y tú comienzas a sentir cosas por esa persona o bonitos recuerdos o qué sé yo, y la persona comienza a escribirte y comienzan a chatear y tú esperas que tu esposo se duerma para que comiences a chatear con esa persona, ya estás entrando ahí en un terreno que podría ser prohibido y podrías pisar una mina de repente, ¿verdad? O sea, no significa, porque otra vez, nadie entra con esa intención de decir, oye, yo voy a engañar a mi esposo con este amigo que tengo. Y de repente es un amigo de la escuela, del colegio que tuviste hace años. Entonces comienzas a tener una amistad en secreto. Pero después comenzamos a fantasear. Y Gottman decía algo interesante. Gottman decía que las personas comenzamos a hacer comparaciones entre uno y otro. Y el problema de entrar al terreno minado es cuando comenzamos a comparar mentalmente este, qué hace uno y qué hace el otro y cómo el uno lo hace diferente al otro. Entonces, cuando yo comienzo a fantasear sobre esas diferencias y al fantasear el hecho de que, qué interesante, y eso me hace sentir bien y me da como una energía especial, ahí estamos entrando a un terreno mucho más peligroso. Pero lo curioso es que esa sensación nos da tanta energía y nos hace sentir tan vivos que no queremos perder eso, que no queremos retroceder, que no queremos regresar a la realidad, queremos quedarnos en esa fantasía. Y cuando esta fantasía, el problema de la fantasía es cuando se hace realidad y tú terminas teniendo una relación con este ex amigo y se vuelven amantes y tu esposo se entera y te deja, es algo interesante. El 90% de todas las relaciones que se formaron con el amante, con la amante, porque tu esposo o tu esposa te dejó, esas relaciones no funcionan. Porque salieron del campo de la fantasía, salieron del campo de lo prohibido. Se volvió aceptado, se volvió parte de ti. Y eso para muchas personas significa aburrimiento, significa como que necesito buscar otra cosa que me dé otra vez vida. Volviendo otra vez a Pitman, por estas carencias afectivas. No sientes que con una persona puedes encontrar esa plenitud. Y estás dispuesto a arriesgar todo lo que tú tienes con tal de vivir esta fantasía.
Somos muy complejos los seres humanos, ¿verdad, Diego? Sí, Helen Fisher lo que dice es que los seres humanos no están hechos que no somos animales que están hechos para una vida muy contenta, sino que estamos hechos para reproducirnos, ¿no? Y eso un poco enmarca cómo hay que tener ciertos cuidados, autocuidados y límites en los vínculos que mantengamos con la pareja, ¿no? Sí, cierto, cierto, cierto. Mira, Diego, hay otra pregunta de Maggie Torres que nos dice una consulta con respecto a su comentario. Quiero saber si en la actualidad sigue existiendo aquellas diferencias relevantes en la asistencia a consulta por infidelidad entre varones y mujeres. ¿Qué dice Diego? Bueno, en la mía yo atiendo a gente que está en Latinoamérica, este, cada vez menos. Y mi análisis es que curiosamente también quien sufre, que no solamente es quien es más infiel, sino también quien sufre más. Y ahora es muy similar también, o sea, el sufrimiento por ambas partes es el mismo. Antes, estoy hablando de hace 10 o 15 años, cuando estaba yo un poco empezando en este mundo, yo escuchaba como que las mujeres son quienes sufren más por esto, ¿no? Como que es más intenso su dolor, su pena, y como que los hombres era más cólera, ira. Pero ahora yo lo que más veo es solamente pena. Ya la cólera un poquito que ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Um, Ahora, data nueva en torno, así estadística seria en torno a lo que nos comentas tú, Maggie. eh, yo diría que todavía hay un poquito de diferencia, pero cada vez la data nos demuestra que es más estrecha. Esta comparación es cada vez más cercana, ¿no? Y también, como le comentaba yo a Alejandro antes, mi lectura no es solamente por un factor de la independencia de alguno de los géneros, es también porque la sociedad nos ha empujado a un consumo desenfrenado. O sea, estamos el día entero consumiendo algo, sea Facebook o sea Internet o algo, pero el que nos neguemos algo es casi un imposible, ¿no? Yo no sé, tú Alejandro, ¿tú cómo lo ves en tu práctica? Sí, sí, un poco lo que tú dices, Diego. O sea, este, yo creo, como lo decía hace un momento, el tema de género, digamos, desde las causas de por qué alguien puede ser infiel, pueden haber diferencias de cómo hombres y mujeres perciben el hecho de, o por qué son infieles, ¿verdad? Mm. Como te decía hace un momento, los hombres buscan más esa adrenalina, esas energías que te da el conquistar. Y eso se hace básicamente por un vacío afectivo. ¿Sí? Entonces hay una carencia afectiva de que nos hace llenarnos con esas conquistas, de alguna manera, ¿verdad? Y para las mujeres, la sensación de soledad, la sensación de sentirse especiales, de sentirse como que comprendidas, escuchadas, eso es algo fundamental en este proceso, por lo menos es lo que yo escucho, ¿verdad? De las personas que nos consultan. Pero ocurre eso, o sea, cantidades de hombres y cantidades de mujeres están definitivamente siendo infieles, yo diría por igual, no es que sean más hombres que mujeres, ¿verdad? He escuchado muchísimas historias de mujeres que son infieles, y otra vez, quizás hace algunos años atrás las mujeres eran mucho más reservadas, y no se lo contaban pero ni a sus hermanos, el hecho de estar teniendo un amante, ¿verdad? No se lo contaban a nadie, ni a sus mejores amigas, porque las mujeres eran vistas socialmente como, pues, malas mujeres, como cualquiera, o qué sé yo, si es que pues estaban casadas y por ahí tenían dos, tres amantes más. Entonces las amigas las sancionaban de alguna manera, diciendo, oye, mira esta, es una cualquiera que tiene esto, tiene lo otro, y hasta le ponían un sobrenombre, ¿verdad? Ahora muchas mujeres se dan esa libertad de poder decir, sí, yo estoy saliendo con dos, tres tipos, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa Exacto. nada. Y la sociedad ha cambiado su percepción con respecto al tema. Pero es cierto que de alguna manera este,
hay que escarbar un poquito más de por qué. Yo lo que creo otra vez no es que seamos unas malas personas, no es que las personas que hayan sido infieles sean unas malas personas, porque también existe el infiel que es un psicópata, o que puede tener un trastorno de personalidad, que puede ser un narcisista, que pues tiene este sentimiento de grandiosidad y pues se cree pues lo máximo, ¿no? Y encima si tiene dinero, pues él piensa que todas las mujeres están con él porque, pues por lo lindo que es, ¿verdad? Pero no por la billetera. Incluso en el Perú hay este dicho, me imagino lo has escuchado, Diego, billetera mata galán, ¿verdad? Entonces, o un señor, la vez pasada me mandaron un cuento, ¿no? Él tiene 64 y ella tiene 30, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene él? Entonces es como la adivinanza, ¿verdad? Entonces eso nos hace sentir como vivos otra vez, de sentir que una persona, una chica bonita me mira, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y otra vez, entra en el campo de esta soledad, de este vacío afectivo que los seres humanos podemos tener. Entonces, los vínculos que establecemos ya no son de calidad, no son esas historias de afectos, de intercambio de afectos de una manera diferente y pues quizás cada vez estamos más solos. Si piensas en los más jóvenes, imagina que tienen amigos, amigas por internet, y chatean, y qué sé yo. No son de establecer cosas a otro nivel, más en grupo. O sea, el ser humano definitivamente ha habido un cambio y no podemos decir otra vez que no es ni bueno ni malo, sino simplemente es diferente, ¿verdad? Lo que sí veo en el dolor de los matrimonios es que muchas veces cuando a mí me prometen ser fieles, me prometen que yo voy a ser la persona exclusiva, que nadie más, que no me van a compartir con nadie más, viene la frustración, la soledad de que tú me engañaste, de que tú me mentiste, de que me dijiste que era solamente para ti y resulta que salías con 2, 3 personas más. Entonces puede haber un factor narcisista, un factor psicópata, de alguna manera yo siempre en los grupos de formación lo he graficado como una especie de Drácula. Drácula es el conquistador nato. Drácula es el psicópata que no le interesan las emociones de las víctimas. Lo único que quiere es obtener algo. Quiere obtener sangre y nada más. Y busca sus vampiresas y las vampiresas le saca toda la sangre que pueda hasta que se convierten en vampiresas y esclavas de él. Y cuando se acabó, se acabó. O sea, la vampiresa lo puede seguir, le puede decir, maestro, que te quiero, búscame, acá estoy para ti. Y a él no le interesa, lo que le interesa es conquistar una nueva vampiresa. Y va desechando a todo el resto. Entonces, podemos hablar también de esos psicópatas, que no les interesa el dolor ajeno. Pero en mucha terapia de pareja, esos psicópatas muy poco van a terapia, ¿verdad? Las parejas que generalmente te van a buscar son las parejas donde quizás puede haber una intención de cambio, o una intención de decir, oye, sí, perdona, me metí la pata, pues, ¿no? Y por eso voy a terapia de pareja contigo. Salvo que vayas a terapia de pareja para convencer a tu mujer de que es normal de que pues, los hombres seamos infieles o cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso, Diego? Porque puede haber un rasgo de personalidad que sí, de alguna manera, termina usando a las personas para su satisfacción personal, ¿verdad? Sí, pues, yo diría que particularmente esas situaciones son, dentro de lo que yo he conocido hasta ahora, más que todo escaso, al menos eso es lo que yo más veo. Yo pensaría que pasa un poco por lo que ya hemos conversado, que pasa un poco por mucho desconocimiento de cómo se llega a eso por un lado y por otro lado también pasa por algo que yo remarco muchísimo, que es esta suerte de necesidad de consumo, ¿no? Como esa falta de, como esa incapacidad para que me niegue algo. Entonces, yo pensaría también que en un contexto social donde los hombres nos empujan a competir, donde el significado de ser hombre de éxito implica que tengas más de una mujer, donde implica que tengas cierto tipo de formas de hablar, de cierto tipo de autos, eso es parte de algo a lo que nos empuja también la sociedad.
Porque entonces, si yo no tengo eso, no soy el hombre completo que se supone que debo ser. Entonces, sí, muy posiblemente estos hombres se sientan solos y llenen el vacío con algo, con alguien, ¿no? Sea con su trabajo, sea con más vínculos de mujeres, pero hay que considerar el factor de dónde es que ellos están insertos en un contexto de la sociedad que los empuja también a ello, Ujú. ¿no? Y de hecho parte del cambio que ha sucedido en lo social que tú mencionabas entre los hombres y mujeres es que ahora es algo que también son empujadas ellas. O sea, el éxito para una mujer también pasa no solamente porque estés acompañada de un buen hombre, pareciera que ha mutado el éxito, el significado del éxito, a que te des este cierto tipo de libertades, ¿no? Porque si no eres una quedada o si no eres una tonta, y es igual con los hombres. Claro, claro. Yo he escuchado, por ejemplo, muchas muchachas que están en la secundaria de 15, 16 años que le dicen a las amigas o le preguntan si todas todavía son vírgenes. Y pues, y ella dice, no, yo sí soy virgen todavía, pues las otras las tratan, pues, ¿cómo puede ser posible? O sea, 16 años y eres virgen, oye, tú estás loca, ¿verdad? O sea, ya la norma es tener múltiples parejas Claro, e iniciación sexual pronta, ¿verdad? exacto. Entonces, y como tú lo dices, llena vacíos afectivos, que es muy triste porque pensamos que de esa manera tengo que afianzar esta parte afectiva, esta carencia afectiva, tengo que llenar esta carencia afectiva. Y, y no encuentro otra forma de cómo hacerlo. Yo creo que el tema de las emociones sería un tema de cómo desarrollar nuestras emociones y esta estabilidad afectiva y lograr vínculos afectivos significativos, positivos para uno, saludables para uno, pues sería todo otro tema de otro webinar, Diego, pienso yo. Pero hay mucha carencia afectiva en los seres humanos que nos dan estas libertades, ¿verdad? De poder hacer cosas. Pero que los matrimonios generan mucho dolor. Creo que hay una última pregunta acá. Diego Anita dice, ¿de verdad se llega a perdonar y olvidar una infidelidad? ¿Tú qué dices? Que sí, que es una labor mutua, pero que muy buena parte, por no decir casi toda, es de la persona que hizo el daño. Yo daño, yo curo. ¿Mm? Pero se puede sí llegar a superar esto. Que Sí, se supere no implica que lo olvide, voy a olvidarlo, pero la carga emocional que se asocia con ello va a ser significativamente menor, ¿no? sí. Pero sí, sí se puede. Pero Anita, yo creo que es importante seguir una ayuda profesional. exacto, eso es lo que iba a decir. Importante escoger el psicoterapeuta con el que sean atendidos, porque también hay otra data que señala que mucha gente que pasa por psicoterapia de pareja acaban peor. Entonces es importante escoger a alguien que haya estudiado esto y a fondo, ¿no? Como de manera bien Sí, consciente y es cierto, significativa. es cierto. Pero qué difícil para los consumidores saber que están con el terapeuta correcto. Sí, difícil. Es mejor que vean su CV y que vean si han estudiado en nuestro instituto. Va a contribuir mucho. Claro, porque para el consumidor es ok, oh, es la psicóloga, y encima nos llaman doctores, ¿no? Que son muy generosos las personas, doctor, doctora. Entonces, pues uno con esa licencia es una licencia para hacer de todo, ¿verdad? Y yo creo que no buscamos una persona que en realidad se especialice en esto. Es como ir al médico y tú buscas un gastroenterólogo porque tienes un problema en el estómago. Pues no vas a buscar un cardiólogo, ¿verdad? Entonces tú quieres a alguien que te ayude en realidad y que conozca. ¿Cómo saber que la persona que nos está asistiendo en una terapia puede ser una persona que en realidad está capacitada, ¿verdad? Porque, no sé, o sea, cosas que nosotros le decimos a nuestros alumnos. Tú terminas la universidad, pero eso no te capacita para ser psicoterapeuta, ¿verdad? Y el hecho de hacer psicoterapia con determinado enfoque no significa que vas a ser psicoterapeuta de pareja. Entonces, qué importante es la formación en la parte que te quieres dedicar de la psicoterapia. En este caso, nosotros que somos psicoterapeutas de pareja. Tenemos pocos minutos, Diego. ¿Quieres terminar hablando un poquito de la formación y por qué es importante formarse como psicoterapeuta de pareja? Porque tenemos
La parte buena es que nosotros a lo largo de estos años hemos podido formar muchos terapeutas serios, profesionales, que de alguna manera sentimos que hacen un buen trabajo, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito de la formación que se viene ahora, Diego. Bueno, es una formación que, como ya dijiste, Alejandro, se ha venido haciendo en los últimos años. Yo les voy a dejar el enlace por aquí. No sé si lo puedo escribir en el chat o si te Sí, lo claro. coloco por aquí y te lo copias y pegas. Es una formación, considero yo, muy completa. Yo mismo la he cursado de otras formas y maneras hace unos años. Considero que es a nivel no solamente de conocimiento, sino de la forma de atender muy útil. Y yo creo que eso es lo más importante. Las parejas que lleguen a su colegio no son gente que ustedes les den una cátedra, sino que lo salven de la situación por la que están atravesando o que en su defecto contribuyan con eso de forma significativa, ¿no? Tenemos un chat en WhatsApp que Alejandro lo va a compartir, que ya lo está compartiendo si es que ya no lo ha hecho, en donde muchos estudiantes de las anteriores formaciones que si están interesados en estudiar esto de forma seria y en poder acceder a alguno de los cursos que se están haciendo, por favor, están invitados, invitadas y los esperamos muy alegres. Sí, ahí ustedes pueden visualizar el WhatsApp de Diego, porque él organiza esto a nivel de Latinoamérica. Evidentemente, el Counseling Institute of Atlanta está localizado en Atlanta, y el idioma en el que proporcionamos formaciones o terapias en inglés, porque pues estamos en los Estados Unidos. Pero el hecho de que yo sea completamente bilingüe, porque yo soy psicólogo peruano, y el hecho de haberme formado y estudiado en Estados Unidos y entrenado con grandes de la terapia de pareja, hace que la ventaja que tiene el Instituto de Consejería de Atlanta es que podemos dar esta formación en español, ¿verdad? Y es una ventaja, evidentemente, recibirlo en tu idioma, ¿sí? Entonces, Diego organiza esto a nivel de Latinoamérica y hemos hecho un trabajo en equipo para poder trabajar juntos desde Respond en Trujillo, Perú, y el Counseling Institute of Atlanta en Georgia, acá en los Estados Unidos. Y nuestros alumnos, los que se entrenan con nosotros, tienen esta posibilidad después de venir acá a Atlanta. Por supuesto hay un costo, ¿verdad? Pero hay una facilidad de que ustedes puedan venir a Atlanta y puedan continuar sus estudios a través de una pasantía o mejorar un poco sus habilidades clínicas, ¿verdad? Pero ahí está el enlace. Este programa queda grabado. Esperemos de alguna manera haber cumplido con las preguntas que ustedes tenían. Yo creo que, Diego, en algún momento vamos a hablar no del infiel, sino vamos a hablar de la persona que ha sido engañada y diríamos de algunos aspectos importantes de la sanación, ¿verdad? Ya hemos comentado de alguna manera que la sanación viene por parte de la persona que engañó, ¿verdad? Y asumir esa responsabilidad, ese dolor que causó. Pero ¿qué pasa con la persona engañada, ¿no? Porque hay personas que pueden perdonar quizás 3, 4, 5, 6 veces una infidelidad. Y yo creo que ese sería otro tema relevante para poder discutir. Entonces, los invitamos a participar. Siempre está ahí otra vez el WhatsApp de Diego si alguien quiere más información. Y dice, lo felicito por primera vez que participo, qué buena orientación, gracias Alex y Diego, un fuerte abrazo para ambos. Puchito Casareto, compañero de escuela mío del Callao, del Perú. Gracias, Pucho. Y súper recomendado, Marta nos recomienda a los psicólogos que nos están escuchando y que quieran animarse a nuestro curso de formación. Gracias por los aportes brindados, dice Yesgala Galarza. Y bueno, gracias a todos ustedes. En verdad apreciamos mucho el hecho de que ustedes nos estén escuchando. Y otra vez, los que no tuvieron la oportunidad de ver o parcialmente vieron esto queda grabado en el Facebook de Respond, que después Diego lo va a compartir, y en el Facebook mío, del doctor Navarrete, y del Counseling Institute of Atlanta, para que ustedes puedan observarlo para cuando ustedes deseen. Y también tenemos muchos programas grabados. Y los esperamos el próximo miércoles, 9 de la noche hora de Atlanta, 8 de la noche hora de Perú, en muchos países en Latinoamérica. Jenny dice muchas gracias a los dos, un honor escucharlos. Y Anita dice agradecida por este conversatorio, Alejandro y Diego. Como siempre estuvo muy interesante, muchas gracias. Y bueno,
Eso sería todo por el día de hoy. Vilma también dice desde Colombia, mira, Vilma nos está saludando. Y bueno, ya estaremos también pronto por Colombia comiéndonos una bandeja paisa, Diego, por ahí. Aunque tú has estado las 2 semanas, creo que has estado por Colombia. Sí, sí, siempre es un sitio muy lindo al cual acudir. Tenemos que regresar de todas maneras. La gente es muy de primer nivel. Muchas gracias, Vilma. Bueno, Diego, te agradezco otra vez tu generosidad, hombre. A ti, Gracias Alejandro. por tu tiempo y te mando un abrazo cordial y bueno, acá estamos para servirlos. Hasta luego. Cuídense Chao. entonces, amigos. Un Que les gusto estar con vaya ustedes. muy Saludos y bien. contenido. Y gracias.